Perfecto. Ok. Entonces, ya hemos cubierto esta parte de los modelos de innovación. Eh, Nuevamente resalto la importancia de que ustedes complementen su educación estudiando diferentes ámbitos, quizás no al detalle, pero sí que tengan una noción, que sepan posicionarse en el tiempo, que sepan o que tengan una noción, un cierto lenguaje político, un cierto lenguaje económico, porque en su carrera van a interactuar con muchos profesionales de distintos campos. Entonces, siempre es bueno tener estas perspectivas históricas porque siempre le van a dar un plus a su gestión como profesionales. ¿Ok? Así que vamos ahora a lo que es gestión de la innovación. Gestión de la innovación. Yo tengo ciertas dudas personalmente con esta idea de que la innovación pueda gestionarse. Lo que se hace no es que se gestione la innovación, se gestiona una empresa para que esa empresa, haciendo, ¿no? Vamos a decir, uso de sus capacidades en cuanto a tecnologías, en cuanto a personal, en cuanto a capital que tenga acumulado en diferentes formas, accesos a crédito, etcétera. Que todos los recursos que tiene disponibles los organice de la mejor manera, que tenga una estrategia, obviamente, y que le saque el mayor provecho, que le saque el jugo a lo que tiene. Y en todas esas áreas donde una empresa está débil, mediante este proceso que se llama gestión de la innovación, sea capaz de formar vínculos, de explorar y explotar oportunidades que están fuera de esa empresa. Algo así apunta también el modelo de generación abierta o Open Innovation, ¿ok? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, gestión de la innovación. Aquí vienen el aporte, ¿no? Quienes descubrieron una beta ahí, trataron de sistematizar esto, fueron estos académicos británicos, Joe Tidd y John Besant, que escribieron o publicaron un libro llamado Managing Innovation, gestionando la innovación, o Innovation Management, gestión de la innovación. Y es un modelo que toma diferentes etapas. Básicamente les dice a las empresas, miren, estas son las herramientas que ustedes tienen que, vamos a decir, desplegar o aplicar para ser más eficientes y ser más innovadores. El modelo original tiene 4 etapas y por eso pongo modelo TID y Besant modificado. ¿Por qué es modificado? Porque yo le he agregado una etapa a ese proceso que es el del medio. Si se fijan en las flechas, sale buscar, seleccionar, facilitar recursos, implementar y capturar valor. Bueno, yo le agregué facilitar recursos. ¿Por qué? Porque en el modelo original, en lo que se plantea en el texto, al ser estos autores, profesores que están, vamos a decir, que radican en un país desarrollado como el Reino Unido, el tema del acceso a recursos quizás no sea algo tan importante, en la medida en que hay muchas opciones de financiamiento. Es decir, en los países desarrollados tienes banca privada, tienes banca pública, tienes créditos públicos, tienes ángeles inversionistas, tienes joint ventures, hay una multiplicidad de fuentes de financiamiento que en nuestros países no existen o por lo menos no están tan desarrollados. Acá si, por ejemplo, un emprendedor quiere iniciar una startup, ¿no? Quiere empezar con un negocio, con algún producto o servicio innovador, las fuentes de financiamiento no son tan amplias y tampoco los fondos de los que se disponen son tampoco tan grandes. Entonces, yo le agregué eso porque creo que recoge mejor la realidad de nuestros países, que no se da por descontado, no se da por hecho que la plata va a estar ahí. Bueno, ¿qué es lo que plantean técnicamente TID y Besant en este modelo? Ellos dicen, bueno, hay estas etapas. Lo primero que se tiene que hacer una empresa, ¿no? Tiene que buscar oportunidades, después tiene, en base a esas oportunidades que ha buscado, seleccionar las más viables. De ahí meto yo mi cuchara. Bueno, hay que facilitar los recursos. Una vez que se cuenta con esos recursos, se implementa, ¿no? El proceso para transformar esa idea en un producto o en un servicio tangible. Y una vez que se implementa, ¡pum!, se lanza al mercado y se captura valor. De alguna u otra manera, este modelo de TD Besant es un modelo lineal de innovación, de primera o segunda generación. O sea, al final lo que están tratando de hacer ellos es ser didácticos, pero no significa que conciban la innovación necesariamente de una perspectiva lineal, simplemente es para efectos didácticos.
A la par de este proceso lineal, ¿no? De búsqueda, selección, recursos, implementación y captura de valor, TD y Besant dicen que hay dos elementos indispensables. El primero es la organización, es decir, la empresa en sí, cómo está estructurada, cuál es su, ¿no? Al hablar de estructura estamos hablando de cuáles son sus jerarquías, cuáles son sus áreas, cómo se relacionan esas áreas, cómo se relaciona esa organización dentro de sí y fuera de sí, es decir, qué vínculos se generan con otras organizaciones. Y la segunda parte, o vamos a decir, la tercera pata de este modelo, vendría a ser la estrategia, que es la clase, es la cuarta sesión, es el cuarto módulo que sigue a este, donde TD Besant dicen, aunque parezca increíble, y es cierto, muchas empresas, sobre todo las más pequeñitas, navegan sin un norte, es decir, no tienen una brújula, simplemente hay una voluntad, una intención, pero debido a esa falta de profesionalización de esas pequeñas empresas, especialmente, no saben hacia dónde tienen que ir, no son capaces de establecer objetivos claros, eh, tiempos claros para lograr sus objetivos. Entonces, ellos también hacen hincapié en la importancia de una estrategia. Ahora, vamos a ir a la primera parte entonces. Entonces ya tenemos el modelo de TD Besant. TD Besant le dicen a los empresarios, miren, ustedes tienen que buscar, seleccionar, conseguir los recursos, implementar y capturar valor, con su organización y con una estrategia clara. ¿Qué es la parte de búsqueda? Cuando estamos hablando de búsqueda, significa, o lo que le dicen TD Besant a los empresarios es, tienen que empezar a buscar oportunidades. En este caso vamos a hablar en términos económicos en el mercado. Entonces, ¿cómo buscas esas oportunidades? Lo que tratas es de identificar una necesidad que esté insatisfecha. Algo que tú sientas que la empresa no está, o sea, que la sociedad no tiene, que el consumidor no tiene. O lo otro es que seas más creativo aún. Y si esa necesidad no la encuentras, es que tú crees una necesidad. Es decir, que tú le des a la gente algo que la gente pensaba que no necesitaba y que probablemente no necesite, pero tú les generas esa necesidad. Y a eso se le llama búsqueda de oportunidades. Ahí está, perdón, no sé qué pasó. Ahora sí, ya. A eso se le llama búsqueda de oportunidades. Entonces, la búsqueda de oportunidades puede ser ofensiva y defensiva. ¿Qué es una búsqueda ofensiva de oportunidades? La que les estaba diciendo, encontrar una necesidad o crear esa necesidad. Y una búsqueda también puede ser defensiva. Es decir, una búsqueda ofensiva vendría a ser, ok, voy a hacer una pollería a la brasa, pero en este caso no voy a vender el típico pollo a la brasa, sino que voy a hacer pollo a la brasa con sabores distintos, ¿no? Entonces, pollo a la brasa indio, pollo a la brasa tailandés, pollo a la brasa chino, vas innovando, algo vas haciendo. O si no, yo no voy a vender el pollo, por decir cualquier cosa, no lo voy a vender en caja, sino que lo voy a vender en una cápsula de plástico y le voy a hacer un marketing para que se vea mejor. Tú puedes ir viendo ahí qué tipo de innovación incorporas. Una búsqueda defensiva es una búsqueda que surge de la necesidad de responder a una estrategia de algún competidor. Vamos a poner un caso que es paradigmático, que es el de las líneas aéreas. Hasta más o menos inicio de los 90, ¿no? Fin de los 80, inicio de los 90, el espacio aéreo, es decir, el mercado de aerocomercial estaba dominado por las grandes empresas estatales o privadas grandes. Entonces tenías, por ejemplo, aerolíneas como KLM de Holanda, Air France de Francia, Lufthansa de Alemania, Delta de los Estados Unidos, Alitalia, ¿no? Eastern, ¿cuál era la otra? Panam Airlines, etcétera. Tenías diferentes líneas aéreas y todas ellas eran muy grandes. Y surgen aquí las líneas aéreas de bajo costo. Mira, ahí empiezan a surgir, por ejemplo, Gold, Sky, Spirit de los Estados Unidos, JetBlue, Southern, EasyJet, Ryanair en Europa, etcétera. ¿Y qué hicieron estas líneas aéreas de bajo costo? Eso. Dijeron, el precio de los vuelos siempre es muy caro, lo que vamos a hacer es vamos a acceder a un mercado de gente, hay una necesidad de la gente con menos recursos de viajar, vamos a encontrar esa oportunidad y la vamos a explotar. ¿Cómo? Vamos a reducir los costos vamos a reducir los precios de los boletos. Y los redujeron dramáticamente. ¿Y qué sucedió ahí? Obviamente las grandes empresas aéreas empezaron a perder mercado. ¿Por qué? Porque estas empresas de bajo costo empezaron a capturar un montón de gente. No solamente los que ya estaban
los que no habían viajado, sino aquellos que viajaban en las tradicionales, pero que encontraron aquí una opción para viajar más económico. ¿Cuál era vamos a decir, el trueque? El trueque aquí es, pagas menos por tu boleto, pero los vuelos van a ser un poco más incómodos, no vas a tener servicios, vas a tener que pagar por cada cosita que tengas que hacer, etcétera. Pero el precio seguía siendo más bajo. ¿Cómo respondieron las grandes líneas aéreas? Ahí tuvieron que buscar una estrategia o sea, tuvieron que buscar una oportunidad defensiva. Lo que hicieron en primer lugar fue aliarse. ¿Por qué? Porque así distribuían mejor los costos. Entonces empezaron a crear las alianzas. Entonces tienes, por ejemplo, ahora tienes Iberia British Airways, tienes KLM Air France, y así empezaron estas grandes empresas ¿no? de aviones a tratar de compensar el golpe económico que les significó perder tanta gente por esta línea de bajo costo. ¿Qué otra cosa hicieron? También de alguna manera empezaron eh, tuvieron que reducir sus costos, pero no obviamente al punto de las líneas aéreas de bajo costo, sino que lo que empezaron es, dijo, ok, nosotros vamos a ser más caros, pero vamos a ofrecerles un plus en cuanto a calidad. Entonces, claro, en nuestra línea aérea el pasaje te va a costar un poco más caro, pero los asientos van a ser más cómodos o puedes pagar por diferentes tipos de asientos dentro del avión. La comida que te vamos a ofrecer es mejor, o de hecho nosotros sí te ofrecemos comida, los otros no te ofrecen. Vamos a ser más puntuales, etcétera, etcétera. Estas empresas se vieron obligadas a responder de manera defensiva. Esa es una búsqueda de oportunidades defensiva. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer es buscar oportunidades. A esta búsqueda de oportunidades, lo primero que uno tiene que hacer es plantearse las preguntas esenciales. Y esto de las preguntas esenciales significa que tiene que haber un trabajo de investigación antes de lanzarse a una iniciativa de este estilo. Gran parte de las innovaciones fracasan porque no se hace este trabajo de investigación. Levantar información siempre es crítico. Entonces, si yo voy a lanzarme con una innovación, tengo que plantearme preguntas. En primer lugar, ¿qué es lo que los clientes o los consumidores quieren? ¿O qué necesitan? ¿O qué desean? Parece ridículo, pero esto es muy importante, ¿no? Tenemos que determinar qué cosas quiere el cliente. En segundo lugar, bueno, eh, ¿qué tecnologías se están desarrollando? ¿Con qué proveedores puedo trabajar yo para hacer más eficientes mis procesos, para hacer más eficientes ¿no? mi distribución, mi marketing? Entonces tengo que, vamos a decir, estar al tanto de cuál es la frontera tecnológica del momento, con qué proveedores puedo trabajar, qué están haciendo los competidores en cuanto a, ¿no? a estas diferentes partes. ¿Qué es lo que están haciendo mis competidores? ¿Qué ofrecen ellos que no ofrezco yo? ¿Dónde puedo yo encontrar un nicho para expandir mi participación en un mercado? Esta es una pregunta que aplica más para países desarrollados que en vía de desarrollo, y aquí se nota que este es un texto escrito por profesores que viven en un país desarrollado, es ¿qué proyectos de investigación y desarrollo están llevándose a cabo en las universidades? Las alianzas que ocurren entre la empresa privada y las universidades son cosa común en los países desarrollados. Aquí en el Perú, donde el sistema educativo y vamos a decir, la calidad y la cantidad de investigación es más baja, esta pregunta es casi irrelevante, ¿no? El Perú es un país donde las universidades investigan poco, donde no se destinan recursos a investigación. Son universidades que se orientan más a la enseñanza que a la creación de conocimiento, pero es parte de una realidad también local. No es que sea solamente culpa de las universidades, sino que la gente también lo que requiere cuando está, ¿no? Lo que busca la necesidad del peruano es necesidad por una educación. No necesariamente les preocupa cuánto esa universidad va a investigar, sino que cómo me van a educar y cuál es la más barata. Entonces ahí hay una cuestión también idiosincrática de cada país. Pero eso también es una pregunta interesante que se tienen que hacer las empresas. ¿Qué proyectos de investigación y desarrollo se están llevando a cabo a las universidades? Porque puedes hacer alianzas con las universidades. Un ejemplo claro de estas alianzas es, por ejemplo, Silicon Fen, que es un parque tecnológico, el más grande de Europa, está ubicado al lado de la Universidad de Cambridge. Entonces, la Universidad de Cambridge en el Reino Unido tiene un clúster de empresas, vamos a decir, es un sistema regional de innovación, tiene un clúster de empresas de biotecnología, de medicina, de nanotecnología, de robótica, y estas empresas interactúan constantemente con los departamentos de investigación de la Universidad de Cambridge.
y también reciben financiamiento de corporaciones internacionales que también han puesto sus empresas, ¿no? O representaciones en esa zona. Entonces se forma una especie de clúster tecnológico. Bueno, eso es una expresión avanzada de lo que vendría a ser esta idea. Y otra cosa también que tienen que ver las empresas al momento de estar buscando oportunidades es no solamente plantearse preguntas con respecto al consumidor, al cliente, al competidor, a los organismos públicos, ¿no? Al grado, al desarrollo tecnológico, sino muy importante, cuál es el estado del marco institucional, es decir, qué marcos regulatorios aplican a los giros de mi empresa, cómo estos marcos regulatorios van a influir en mi empresa, es decir, qué leyes están vigentes, ¿no? Qué posibilidad hay, por ejemplo, de hacer lobby político, donde representantes de las empresas van a los parlamentos, hablan con los parlamentarios, los congresistas o los senadores o los diputados para tratar de impulsar ciertas leyes que los beneficien, tratar de frenar leyes que los afecten. Bueno, esa búsqueda también de oportunidades demanda conocer muy bien el marco institucional. Una vez que se determina el marco institucional, o sea, una vez que se determina la búsqueda, lo que vas a hacer es que vas a haber encontrado varias opciones. Y aquí vas a tener que pasar a la segunda etapa, que es la selección. Porque tus recursos son escasos, tu personal es escaso en cuanto a capacidades, ¿no? Y en cuanto a diversidad, entonces lo que tienes que hacer es escoger. Y aquí es escoger en base a criterios estratégicos. Es decir, cuáles son los objetivos de mi empresa y en qué plazo, con qué recursos cuento yo, con qué capacidades cuento. En base a esas consideraciones yo voy a elegir las opciones que mejor se alineen a mi estrategia y a mis capacidades. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer en primer lugar? Y por eso es que la innovación es tan complicada. Todo proceso de innovación y todo lo que conlleve a gestionar ese proceso de innovación implica aceptar altos costos hundidos. Los costos hundidos son esos costos que jamás vas a recuperar. Son costos a los cuales son costos de, vamos a decir, de investigación, administrativos, de compra de alguna tecnología, ¿no? Que probablemente nunca vas a recuperar. Entonces, la innovación es una actividad alta, de altos costos y muy riesgosa, porque nadie te garantiza que tú vas a tener éxito con el producto o el servicio que estés tratando de desarrollar, ¿no? Sobre todo en las partes iniciales. Gran parte de los proyectos de innovación en los países desarrollados se queman en el proceso de desarrollo e implementación, donde se ve que pasaste la búsqueda, pasaste la selección, pasaste los recursos, estás implementando y en la implementación te das cuenta que sabes que esto no va a salir adelante y tengo que abortar este proyecto. El problema también ahí radica, ¿no? Que si tú estás, vamos a decir, cortando un proyecto de innovación en la etapa de implementación, significa que vas a tener que soplarte todos los costos que tuviste que asumir en etapas previas, ¿no? Porque esos no los vas a recuperar. Ese es el gran riesgo de la innovación. Lo otro sería insistir con un proyecto que ya nace muerto, que te va a llevar esos costos hundidos aún más allá, más altos. Entonces es más pérdida. Aquí la idea es saber cuándo reconocer que un proyecto de innovación no va a tener resultado. Tienes que reconocer también al momento de hacer estas elecciones es qué capacidad tecnológica tienes. No solamente las tecnologías con las cuales dispongo, que el personal que tengo, el personal que yo tengo, si es que yo voy a comprar nueva maquinaria, está capacitado para usar esa tecnología, ¿cuánto me va a costar capacitar al personal? ¿Será mejor que no compre esa tecnología ni capacite personal, sino que, como decía Javier, vamos a tercerizar un proceso de una etapa del proceso de producción a un proveedor de servicios? Vamos a tercerizar esas actividades. Son consideraciones que hay que hacerse. ¿Por qué? Porque siempre hay un concepto de incertidumbre técnica. La incertidumbre técnica. No sé hacia dónde va la tecnología, no sé qué capacidades tecnológicas tengo que hacer esa evaluación y sobre esas capacidades, si veo que las oportunidades que he buscado, las más compatibles con mis capacidades, obviamente esas son las que voy a seleccionar. Segunda incertidumbre, la incertidumbre de mercado. ¿Qué es lo que hago? Las oportunidades que he encontrado me permiten participar en mercados ya establecidos y competir por un pedacito de la torta de ese mercado establecido o estoy
abriéndome un nicho nuevo, ¿no? Donde quizás no tengo competidores, pero el riesgo es que si yo le meto todo ahí, el fracaso sea más grande. Entonces, ¿hay mercado para eso? ¿No hay mercado? ¿Estoy creando uno o no? ¿Es viable crear ese mercado? Eso también hay que considerarlo. Otra pregunta que hay que hacer, ¿es nuestra opción, nuestra oportunidad compatible con nuestra estrategia? Lo que les decía, hacer una evaluación sobre los recursos. En la clase de estrategia esto lo vamos a ver con más detalle. Y finalmente, ¿cuáles serían las consecuencias del fracaso? Aunque les parezca increíble, acá hay una cuestión idiosincrática. Am, Cuando son empresas pequeñas que se meten en proyectos de innovación, el orgullo, ¿no? De no reconocer que el proyecto ha sido un fracaso lleva a estas empresas a quebrar a veces completamente porque extienden al máximo sus capacidades y no supieron cortar a tiempo, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cómo tengo que relacionarme no solamente con los clientes, sino piensen en el modelo sistémico de innovación? ¿Cómo me relaciono con los competidores, con los proveedores? ¿Qué disponibilidad hay? ¿Cómo es la relación que tengo que tener con el gobierno? ¿Puedo hacerlo obvio o no? Eso también tengo que verlo al momento de evaluar. Dime, Javier, adelante. Profesor, yo recuerdo que en una conversación, justamente en Ujú, una conferencia, hablaban del tema de emprendimientos. Había una estimación que la mayoría de empresas cuando comienzan, no estamos hablando de emprendimientos nuevos, la mayoría de ujú, empresas genera un ciclo de vida en donde cual son fases, ¿no? De los primeros 6 meses al año y a los 2 años, en el cual si tú, tu idea de negocio supera los 6 meses y tienes un crecimiento, podría ser que tu idea de innovación esté a la vanguardia en el mercado, ¿no? Entonces, justamente cuando usted estuvo mencionando sobre el tema de selección de la incertidumbre, me llegó al pensamiento esa idea que había escuchado, ¿no? Y ujú, es verdad que muchos de los negocios tienden a presionar sus ideas, o mejor dicho, ¿no? Sus actividades en base a, de repente, hay hechos fortuitos que le ayuden a mejorar. Por ejemplo, ¿no? En la pandemia, la venta por decirlo así, ¿no? De mascarillas y todo ello, ¿no? Aumentó exuberantemente el precio porque era una necesidad bastante fuerte. El precio de los deliveries también y el precio de los productos también. Entonces, digamos que esos hechos fortuitos también y ahí va mi pregunta, esos hechos fortuitos también serían parte de la selección, o mejor dicho, del pensamiento en seleccionar. ujú. Bueno, es una gran pregunta por lo siguiente, porque toca un tema muy importante. Em, es clave entender como empresario, es clave entender, y lo digo porque, aunque no lo crean, yo también soy empresario, tengo una plataforma educativa online aparte, ¿no? Estoy con un negocio y manejo temas, porque tengo esa experiencia, por lo menos en el rubro online, de educación online sobre estas cosas. El problema radica en que al momento de determinar la estrategia, los empresarios, sobre todo los más chiquititos, sus ambiciones y sus sueños, sus aspiraciones son mucho más grandes, superan ampliamente sus capacidades. Entonces se sobreentusiasman, no son capaces de hacer una evaluación objetiva de sus capacidades, de sus limitaciones, y tienden a sobreestimar sus capacidades, vamos a decir, sus recursos, y eso obviamente los lleva al fracaso. La clave aquí es saber, como empresa o como empresario, qué variables están bajo tu control, qué variables son las que tú controlas. En cuanto a variable financiera, por ejemplo, cuáles son tus recursos, qué acceso a qué tipo de opciones de crédito tienes, en qué países, ¿no? Hasta qué montos puedes llegar, cuál es el tipo de personal que tienes, a qué tipo de personal puedes recurrir, al cual puedes aspirar, qué calidad de profesionales puedes reclutar, eh, entender cuál es, conocer bien a tu competencia, ¿no? Hacer un estudio de mercado y entender de qué tamaño es la torta en la cual estás participando, qué tamaño de esa torta puedes llegar a comerte en determinado tiempo. Bueno, el punto es ese.
que los empresarios, las empresas tienen que tener muy claro cuáles son las variables que están bajo su control y cuáles no. Y te digo desde ya, en la gran mayoría de casos, salvo que sea un gigante corporativo como Google, como Amazon, que tienen una, un acceso casi infinito, no, bueno, no infinito, pero una cantidad de recursos tan masivo que pueden hacer lo que se les da la gana. Esa no es la realidad de las otras empresas. Entonces, estas grandes empresas sí pueden controlar muchas variables. Tienen tanto poder que incluso pueden controlar variables políticas, es decir, tienen el poder para influir en elecciones, en políticos. Ese es el tamaño que tiene. Para una empresa, una organización más chiquita, saber qué tienes, qué puedes controlar y qué no puedes controlar es clave. Y en ese sentido, ¿no? Si es que te das cuenta que hay variables que son críticas, que si bien tú no puedes controlar, entiendes en base a tu evaluación, que aún metiéndole, ¿no? Metiéndole empeño, planificación, recursos, el nivel de incertidumbre va a ser muy grande porque vas a estar muy alejado del control de esas variables, bueno, tomar la decisión de a esta iniciativa no voy a meter, ¿no? Creo que eso es clave, entender cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades, tus amenazas, y en base a eso, obviamente, determinar no si es que vas con una iniciativa de innovación o no. Así que, bueno, vamos a dejar acá la clase, vamos a continuar con modelo de TD Besant en la próxima sesión. Si tienen alguna pregunta, me avisan cómo van las cosas. Si tienen una pregunta durante el desarrollo del curso, también por favor me escriben al chat y yo encantado. Dale, Sebastián, adelante. Profe, disculpe, ¿ya tomó asistencia? A ver, yo no tomo asistencia. Ah, ok, perfecto, gracias. Así que les digo, yo tengo un cierto número de alumnos, me estoy familiarizando con los que están haciéndose presentes siempre. Yo al final voy a grabar mi clase, o sea, va a quedar grabada para ustedes, pero ustedes ya son adultos. Ustedes deciden si van o no van, yo no voy a estar corrigiéndolos. Obviamente sería un desperdicio, sería una lástima que teniendo la oportunidad de estudiar no lo hagan. Sería terrible, o sea, no dice mucho de mí, dice más de ustedes, ¿no? De lo poco que están aprovechando la oportunidad. Entonces, si quieren, no vengan. Yo voy a seguir grabando las clases, van a estar ahí, pero ustedes lo van a sentir. Así que eso, yo les recomendaría que sigan asistiendo a los que están viniendo. Dale, Javier. Profesor, una consulta, sí, hablando de las clases, eh, no sé, tal vez sea mi caso nada más, pero cuando Ujú. estuve entrando a las 5 no vi la reunión general y por eso le escribí. ¿Usted genera la Ujú. reunión o es un tercero que le apoya? Porque, como le No, digo, no, no. Yo la genero, pero en las otras no has tenido, no has tenido problemas. exacto, me pareció raro, por eso que yo le escribí al interno para Sí, ver la sí, manera si me podía mandar el link. Me pareció extraño, porque no me salía, sí. estaba viendo en equipos, en calendario, sobre la reunión y no me salía. Y como veía que usted estaba en llamada, dije, tal vez lo ha generado en privado. Sí, sí, sí. Me imaginé, Yo ¿no? 5, sí, yo 5 en punto empiezo la clase, 5:01 en el peor de los casos, pero 5 yo estoy empezando, así que ya saben que los lunes a las 5 de la tarde yo voy a estar dictando mi clase. Así que adelante. Y si por A o B la próxima tampoco te cae, me avisas y te mando el link de nuevo. Al final igual vas a entrar. Dale, Perfecto, Sebastián, gracias. quería hacer otra pregunta. No, de nada. Ah, no, no, profe, disculpe, no bajé la mano. Ok. Bueno, esto es todo por ahora. Que les vaya bien, les mando un fuerte abrazo y suerte. Nos estamos viendo el próximo lunes. ¿Ok? Cuídense mucho. Chao. Chao, profe, Gracias, gracias. Hasta profe, luego. hasta luego. Hasta luego, Cuídense, profe. cuídense. Cuídese. Hasta luego. Cuídense, muchachos.